El conjunto escultórico conocido como Las Moscas fue encargado al escultor Eduardo Arroyo por el propio Ayuntamiento de la ciudad de León en el año 2001. Está conformado por 4 grandes piezas. El dios Eolo, que se encuentra ubicado encima de ese arco que conformaba el depósito de agua, la fuente de agua de Puerta Castillo. A continuación, en la parte inferior, se encontraba un espacio, un reducto, en el que se ha dedicado a la ubicación de la celda de las Vanitas, y 2 esculturas más, una tercera, que está dispuesta a través de esa grúa, que es la disposición del unicornio, el conocido como unicornio de la Ciana, al que hacía alusión el propio escultor, y una gran mosca, que también se colocó en una de las paredes de esa conocida iglesia de los Descalzos, de las que ya hemos tenido oportunidad de hablar. Las 4 obras conforman ese conjunto monumental. La imagen alusiva al dios Eolo es una escultura realizada en bronce, con un peso aproximado de unos 350 kilos. Mitológicamente se conoce como el dios griego, el dios del viento, y está representado a través de esa imagen figurativa, con ese movimiento que se extrae a través de esa representación directamente de la boca de la divinidad. Es una escultura que está realizada y fue colocada, la primera de las 4 esculturas, encima de ese gran depósito y fuente de aguas. Junto al dios Eolo se encuentra esa cárcel de las Vanitas, esa representación en el interior en el que las Vanitas, como paso del tiempo, como fugacidad de la vida o como llegada de la muerte, el escultor Arroyo ubica unas 20 moscas atrapadas en una tela de araña. Junto a ellas, otras 20 máscaras que las contemplan y además las introduce en ese habitáculo cerrado. Se encuentra justo debajo de la propia escultura que acabamos de comentar. Están realizados en acero inoxidable y en bronce y conforman y completan esta primera parte de la propia instalación. Otra de las partes del conjunto escultórico es el conocido como unicornio de la Ciana. Es una obra que está realizada en material en bronce y que está fundida con un cuerno plateado, en la que Arroyo representa un unicornio. Además, el peso es muy llamativo, en torno a unos 800 kilos, y que está pendiendo de una grúa contemporánea que sustenta o que ha sustentado una serie de críticas entre la ciudad leonesa. Está colgado aproximadamente a unos 3 metros del suelo y bueno, pues ha sido objeto incluso de un cierto vandalismo en la ciudad, con la finalidad quizá de ridiculizar la obra. Sin la representación de este unicornio de la Ciana, de ese mundo mitológico, de la misma manera que acabamos de comentar con el dios Eolo, todo el conjunto y toda la visión que el propio Arroyo tenía de su localidad natal, de esa localidad del Valle de la Ciana, no tendría sentido. Y por último, el conjunto lo rematamos con esa famosa mosca, con la mosca que se encuentra ubicada en una de las paredes de la iglesia de los Descalzos, en concreto en la pared sur, esa pared casi lateral a la entrada de la propia iglesia. Esta mosca está realizada en bronce y es de grandes dimensiones, superior a los 2 metros, cuenta también con acero inoxidable en las patas y en las alas, y se realizó mediante la técnica del bronce hueco y tiene un peso aproximado de unos 260 kilos. Destacan perfectamente, se ve en la imagen, esos colores tan llamativos, esos negros, amarillos, esas moscas que han inundado toda la trayectoria del propio Arroyo durante sus múltiples exposiciones y que además reproducen de manera a gran escala en este elemento tomado de la naturaleza. Uno de los conjuntos más llamativos y que además hay que visitar, sin lugar a dudas, en la ciudad de León. En la imagen vemos uno de los aspectos más llamativos, y es que el propio autor aparece con la obra. Dentro de los 4 elementos que conforman la conocida como Las Moscas, uno de los más llamativos era precisamente el unicornio de la Ciana. Esta obra en color oscuro, con ese cuerno plateado que estamos viendo, que además Eduardo Arroyo representa como un unicornio que además tiene un peso cercano a 1 tonelada, en torno a 700-800 kilos, pende en la actualidad, como acabamos de ver, de una grúa, ¿no? En sus orígenes, en la ejecución de la escultura, junto al escultor, presentaba este aspecto que estáis viendo en la imagen, ¿no? A continuación, pasamos a ver
otro de los elementos que conforman el conjunto escultórico de las moscas. Es precisamente esa gran mosca, esa mosca realizada en bronce con elementos de acero inoxidable, que como hemos visto está encastrada en la propia iglesia de los Descalzos y que tiene unas dimensiones superiores a 2 metros de largo, ¿no? Este aspecto llama la atención porque la mosca está fundida en bronce hueco y pesa aproximadamente unos 260 kilos. Este aspecto es el que tenía la mosca previa a su instalación en torno al año 2011 en las dependencias de la empresa que la instalará posteriormente. Y aquí estamos viendo otra imagen, también de ese mes de marzo del 2011, en el que Arroyo está supervisando las piezas antes de la instalación definitiva de esa celda de las vanitas que conforma como referencia a la fugacidad de la vida y al paso de la muerte, esas 20 moscas atrapadas y esas 20 máscaras que le van a introducir en ese mundo de tan enigmático, ¿no? Y bueno, pues ante estas imágenes del proceso de ejecución tan dilatado que acabamos de comentar de la obra, quiero mostraros una última imagen que coincide precisamente con la inauguración el 4 de abril del año 2011, con la instalación definitiva de las propias piezas y donde aparece el artista, como estamos viendo, junto a la obra. Ahora cabría una reflexión final, y es si en este espacio en el que se ha colocado precisamente la gran mosca, en el que también está colocado el unicornio de la Ciana, o en este otro espacio, como vamos a ver a continuación, en el que se han colocado, tras la eliminación, lógicamente, de la propia fuente de Puerta Castillo, la propia celda de Vanitas, o incluso el dios Eolo en la parte superior de la misma, con la apertura del vano, cabría hacernos una reflexión, si es realmente el artista hacia la obra o la obra hacia el artista. El propio maestro eligió León como el primer y último lugar donde, según sus palabras, instaló sus obras en el exterior. Él mismo decía que no era un escultor de rotondas, no quería que además lloviera encima de sus obras.